Buen día a todos, gracias por asistir. Mi nombre es Ana Cohen, son las 10 de la mañana del jueves 23 de marzo, fecha de juego en la selección en el Monumental hoy. Va a ser un día de caos de tráfico, pero nosotros nos vamos a frenar un minuto para analizar un poco qué está pasando y descifrar, como bien puso en su título para la nota que escribió para perspectivas.goy.com.ar, mi invitado de hoy, nuestro invitado de hoy. Gracias, Lucas, por estar. Mi nombre es Ana Cohen, soy CEO de Grupo Cohen y de Cohen Aliados Financieros. La idea es descifrar este mapa político, inserta en un mundo con situaciones geopolíticas dispares, pero de grandes incertidumbres. La Argentina enfrenta sus propios monstruos y desafíos. Y bueno, nos parece oportuno iniciar un ciclo de charlas que vamos a tener con Lucas a lo largo del año electoral. No quisiera yo emitir opiniones porque nadie necesita las mías, pero teniendo el experto en la casa, Lucas, gracias por aparecer, gracias por estar, y te paso la pelota y te interrumpo como es mi estilo mientras me sirvo un café. ¿Dale? Bueno, gracias Ana, gracias por la invitación. Un placer, como siempre, tratar de ayudar, aportar algún elemento para entender una escena política muy compleja, muy incierta, en un año muy particular, el de Argentina. Yo, como siempre, tengo una propuesta que es, bueno, una presentación que guíe un poco un análisis de lo que estamos viendo y obviamente después quedamos abiertos a discusiones, preguntas, inquietudes o dudas que deje la presentación. Pero si me permitís, ya voy a compartir pantalla. Dale para adelante, yo me muteo. Y bueno, voy a comenzar con una obviedad, que es la obviedad de decir que el proceso económico condiciona el proceso político y el proceso político condiciona el proceso económico. Nada que no hayamos escuchado nunca, pero particularmente la coyuntura argentina presenta una singularidad en ese punto, porque la conclusión a la que llegan todos los economistas es, bueno, el problema en Argentina claramente es político. Y es curiosa esa conclusión porque el problema en Argentina es económico. Digamos, estamos teniendo problemas económicos muy serios, pero la conclusión de los economistas en algún punto tiene asidero. Y yo arranco un poco planteando eso, ¿no? Porque lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es un proceso de descomposición de la macropolítica, que ha venido condicionando la salud de la macroeconomía, ¿no? Entonces, es en algún punto cierto esto de que el problema en última instancia es política, y quiero empezar a desarrollar un poco esa idea, y abro un paréntesis tratando de aportar una mirada un poco más conceptual, que me parece que nos ayuda a entender la naturaleza estructural de estos problemas que estoy planteando, y lo traigo aquí a colación al amigo David Easton, un politólogo canadiense que a la sazón para nosotros los politólogos una suerte de padre de la ciencia política moderna. Sistematizó mucha de la información que había dando vuelta en diferentes disciplinas de las ciencias sociales que se dedicaban a estudiar nuestro objeto de estudio, que es el sistema político, la sintetizó, y me interesa la mirada de Easton, el enfoque de Easton, porque Easton tiene una mirada muy sencilla de lo que es un sistema político. Easton dice, el sistema político, él habla de una suerte de caja negra, casi no queriendo meterse a indagar qué es lo que ocurría dentro de esa caja negra, pero decía, a esa caja negra ingresan dos inputs. Por un lado, apoyos ciudadanos, que se ingresan por la vía del voto o por la vía de la aprobación o no de lo que el sistema político está haciendo, y las demandas, lo que la gente quiere que el sistema político le resuelva. Y el sistema político produce un output, que son decisiones. Y por eso particularmente traigo a colación la mirada de Easton, porque yo creo que estructuralmente tenemos un problema en nuestro sistema político que no está produciendo lo que los sistemas políticos producen en el mundo, que son decisiones. Esta descripción que hacía Easton hablaba de una relación entre inputs y outputs, obviamente que era iterativa, ¿no? El sistema político produce decisiones, eso se retroalimenta en más o menos apoyos, en más o menos demanda, y todo eso ocurre en un ambiente, en un ecosistema, ¿no? Pero quiero detenerme particularmente en esto de producir decisiones, porque creo que acá tenemos un problema en el funcionamiento de nuestro sistema político, que es un sistema que está empatado y bloqueado, y que no está pudiendo producir decisiones, y eso es un problema, un macro problema de la macropolítica argentina. Tomo un indicador económico que ustedes probablemente lo tengan ya en la cabeza, es un indicador muy común, muy
al que se apela permanentemente, ¿no? El estimador mensual de actividad, pero lo tomo porque si uno toma el EMAE de enero del 2012, que dio 145,6 y hace un promedio del EMAE que tuvimos desde ese momento hasta aquí, y se da cuenta que la economía está estancada, no funciona, no está produciendo actividad económica. Y si yo la cotejo con alguna variable política, y traigo acá a colación un elemento muy significativo para garantizar que el proceso político pueda tomar decisiones, que es en qué medida el Poder Ejecutivo controla el Congreso, quiero detenerme en esta última etapa, ¿no? Porque a lo largo de toda esa primera etapa entre el 2013 y el 2015, con un gobierno con amplias mayorías, solamente circunstancialmente en algún momento tuvo dificultades de tener control absoluto, pero tenía control relativo del Congreso, pero que sobre el final de esa gestión, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner en sus 2 mandatos, empezó a acumular problemas en la economía y le dejó al proceso político, le empezó a dejar al proceso político desafíos económicos complejos, ¿no? Le tocó el turno a Mauricio Macri en un contexto de mucha debilidad política, no tenía ningún tipo de control de ninguna de las 2 cámaras, y después apareció este ciclo de Alberto Fernández que, bueno, se nos presentaba con cierto poderío político, ¿no? Tenía el control del Senado, tenía control relativo de diputados, pero claro, acá el problema no estaba en los recursos políticos de la coalición, sino en el liderazgo del presidente sobre esa coalición, un liderazgo muy débil que nunca pudo imponerse, una coalición integrada por actores que piensan y tienen miradas muy distintas y que le costó funcionar precisamente porque no tenía mecanismo de resolución de esas diferencias. Pero sigo con esta idea de, ¿está produciendo decisiones nuestro sistema político? ¿Está funcionando? Fíjense este indicador, también un indicador de aproximación a esta idea. Sanciones anuales de leyes en el Congreso, tomo el mismo periodo. Los primeros 4 años el promedio de sanción de leyes era 105. En los últimos 7 años de este periodo, el promedio de sanción, en los últimos, 7 bien digo, el promedio de sanción de leyes es 57 y en los últimos 5 de 46. O sea, hoy el sistema en términos de producción de leyes está produciendo menos leyes que hace 10 años. Un amigo ayer en una presentación me decía, bueno, eso puede ser positivo. Sí, bueno, puede ser positivo si las leyes son malas, pero en todo caso lo tomo como un indicador más de que algo está pasando en el sistema político y algo no está funcionando en el sistema político. Y ni que hablar si empezamos a revisar algunas decisiones pendientes que tiene el sistema, sobre todo de cobertura de algunos puestos muy importantes del sistema político. No estamos pudiendo designar a un juez de la Corte Suprema, no estamos pudiendo designar al Procurador General de la Nación. Tenemos hace más de 10 años sin designar al Defensor del Pueblo de la Nación. Es decir, la falta de acuerdos dentro del sistema, un sistema empatado y bloqueado, impide cubrir posiciones dentro del sistema. Pero hay algo más y algo adicional, que es que adicionalmente en este ciclo del Frente de Todos también se ha descompuesto políticamente la coalición de gobierno. Y eso es un factor que agrava la situación de improducción de decisiones del sistema político, ¿no? Repasemos un poco la historia, bastante conocida obviamente. Primera mitad de mandato, ese gobierno que le costó funcionar, no se podía poner de acuerdo, no había discusión, el presidente pateaba las decisiones, procrastinaba las decisiones, en un contexto de pandemia muy complejo, terminó con la derrota electoral de medio término que ya todos ustedes conocen. A partir de allí, y en un contexto de disfuncionalidad de la coalición de gobierno, el presidente decide, bueno, voy a gobernar. Soy el presidente, voy a gobernar, y ejerce un liderazgo definitorio de las resoluciones internas, de las diferencias internas de la coalición, anuncia un acuerdo con el fondo sin el aval de la vicepresidenta. Bueno, ese periodo de gobierno Alberto duró 6 meses. Renuncia a Guzmán en julio del año pasado, hostigado por el sector mayoritario de la coalición de gobierno, y a partir de allí aparece esta tercera etapa, que es una etapa muy particular, donde la coalición ya descompuesta en su composición interna, con muchas peleas entre los actores que la integraban, bueno, deciden 2 de ellos, Cristina Kirchner y Sergio Massa, bueno, digamos, acordar lo que hemos denominado en el debate público el plan Llegar, ¿no? Administrar la coyuntura, llevar el proceso económico hacia el 10 de diciembre de 2023, viendo si la estabilización de la situación económica permitía algún margen de recuperación de la competitividad electoral del oficialismo, y bueno, hacer el mejor desempeño posible, evitando un colapso y una entrega anticipada del poder. Ese plan Llegar tiene componentes, y además, no solo componentes, tiene incentivos, porque algo llevó a esos actores a decidir esta solución de, bueno, administremos la coyuntura, cumplamos con el programa con el fondo, a pesar de no estar de acuerdo,
y llevemos el proceso económico hacia el 10 de diciembre del 2023. El primer componente es el plan Evitar, que es el objetivo que tiene Massa a la hora de ejecutar este programa que el sector mayoritario de la coalición no acompañó en el Congreso, que es el programa con el fondo. Ya ahí hay una rareza, ¿no? Cómo Cristina Kirchner avala lo que Sergio Massa está haciendo, si si Cristina Kirchner no acompañó la sanción de este programa económico. Bueno, porque hay un compromiso de Sergio Massa de decir, bueno, yo voy a tratar de evitar escenarios disruptivos que nos depositen a nosotros en una situación política mucho más compleja, y ese plan Evitar tiene un incentivo que es, bueno, si yo logro evitar escenas disruptivas y logro llevar el proceso económico hacia el 10 de diciembre, va a quedar mucha tarea por hacer. Entonces, el segundo componente del plan Llegar es el plan Dejar. Y ahí empieza a aparecer el incentivo político para poder ejecutar el plan Llegar. ¿Y por qué es un incentivo el plan Dejar? Bueno, porque si yo le dejo problemas al que viene, y son problemas complejos de resolución, bueno, ¿quién dice si ese gobierno que entra no los puede resolver? Y eso me garantiza el plan Volver, entendiendo la posibilidad de volver a tener el poder en un periodo corto de tiempo. Esta es la El descripción famoso del proceso operativo político. Clamor. ¿Cómo? El famoso operativo Clamor, pero extendido en el tiempo. Exactamente. De hecho, es curioso porque en este proceso de transición rara que tenemos, de un gobierno que ejecuta este programa que denominamos Plan Llegar, hay una suerte de descalce entre el fin del mandato real de la presidencia de Alberto Fernández, 2 de julio del año pasado, y el fin del mandato legal. Y en esa transición, ese sector importante de la coalición ya se asume oposición. Se asume oposición porque obviamente descuenta por las dificultades que hay muchas chances de entregar el poder el 10 de diciembre, y bueno, empezamos a hacer la oposición a lo que nosotros sabemos que va a venir después del 10 de diciembre, y esta es un poco la situación inentendible que a veces uno encuentra en el discurso de Cristina Kirchner, que habla desde un no lugar muy difícil de comprender, porque claramente forma parte de esta coalición de gobierno, pero se asume casi ya opositora a este proceso político y económico. En definitiva, acá la dificultad está en que todo este plan funciona si se logra evitar. Y esto es lo que se ha descompuesto en este último tiempo. Las dificultades exógenas le han complicado la tarea a Massa de evitar escenarios disruptivos, y esto está haciendo más costoso la tarea de llegar al 10 de diciembre sin ningún tipo de salto disruptivo en la escena. En definitiva, tenemos un sistema político que no está atendiendo las demandas, porque el plan Llegar no está orientado a resolver los problemas de la economía, sino a patear los problemas para adelante. Un sistema que encuentra incapacidad incluso de cubrir posiciones dentro del sistema, y en un contexto muy particular del proceso político en Argentina, que es con una polarización afectiva muy profunda. ¿Qué es polarización afectiva? No es solamente la distancia en las posiciones políticas de los actores, sino que existe una suerte de alejamiento emotivo o emocional, por eso afectiva, que es la impugnación moral del otro. Entonces, eso hace que se haya desarrollado en la sociedad argentina una intolerancia muy marcada al diálogo y al acuerdo político. Los actores del sistema no pueden dialogar entre sí porque son cancelados por la opinión pública, una opinión pública que se ha vuelto intolerante al diálogo político. Y si no, valga el ejemplo de Horacio Rodríguez Larreta, lanza su campaña presidencial, dice voy a saltar la grieta, voy a terminar con esta pelea, y desde que lanzó su campaña no pasa entrevista en la que le preguntan, ¿usted va a dialogar con Cristina Kirchner? ¿Usted va a dialogar con Sergio Massa? ¿Usted va a dialogar con Hugo Moyano? ¿Usted va a dialogar con Roberto Baradel? Es decir, hay una intolerancia social de parte de la sociedad hacia el diálogo político que complejiza mucho más la resolución de este empate que sufre el sistema político. Y el elemento de riesgo que ha empezado a emerger en la escena es la posibilidad de que los apoyos que ingresemos al sistema con este proceso electoral ingresen desordenadamente, ingresen fragmentadamente, y no permitan una reconfiguración, una reorganización del sistema que le dé capacidad de producir lo que los sistemas políticos producen, que son decisiones. Este es el marco general en el cual atravesamos este proceso electoral, con un sistema político que pudiera empezar a recibir apoyos desordenados, que pudiera eso, contraproducentemente, no favorecer que el sistema pueda producir decisiones, y si el sistema no produce decisiones, no atiende las demandas, bueno, las decisiones las va a tomar la realidad. O visto desde una perspectiva económica, las decisiones las toma el mercado, por la fuerza. Bueno, esta es
la puja que tenemos en un sistema político que no logra resolver los desafíos que tiene por delante en un contexto que se ha descompuesto, y que explica por qué los economistas terminan diciendo, bueno, acá tenemos un problema político, no económico, a pesar de que tenemos un problema económico. Veamos un poquitito el contexto con datos de opinión pública, porque es un contexto muy adverso para el oficialismo. Paso rápido datos, pero para decorar un poquitito cuál es la adversidad que enfrenta el gobierno en este proceso electoral. Aprobación de gobierno, 70% negativa. Fíjense la evolución. Habíamos venido recuperando algo por el lado de la caída de la desaprobación de gobierno desde julio del año pasado, que había sido el pico de mayor desaprobación. Bueno, en este último mes empezamos a recuperar un poco esos niveles de desaprobación. Preocupaciones de la gente, inflación dominante, fíjense allá a la derecha, en los últimos 12 meses ha sido dominante la preocupación por la inflación de la ciudadanía argentina, un problema que el gobierno no está pudiendo resolver. Solo estamos registrando una caída en esos niveles de preocupación porque está creciendo la preocupación por la inflación, fíjense, por la inseguridad, perdón, fíjense allá abajo. O sea, una combinación de preocupaciones muy peligrosas políticamente para el gobierno. Inflación e inseguridad. Dos aspectos, por cierto, que el gobierno no está pudiendo resolverle y darle respuestas a la gente. Interesante lo de la inflación porque fíjense allí en la columna de la derecha cuánto preocupa la inflación en la propia base electoral del gobierno. Mucho más que en el conjunto general de la sociedad. ¿Por qué preocupa más a los votantes del gobierno? Bueno, porque en algún punto la inflación perjudica mucho más a los sectores de ingresos medios, medios bajos, y en la Argentina el clivaje político es un clivaje socioeconómico también. Fíjense allí la línea azul, que es la línea que nos marca el porcentaje de menciones de preocupación por la inflación de los votantes del Frente de Todos. Ha venido estando siempre por encima de la media de la población. Es decir, los votantes propios del gobierno están muy preocupados por la inflación. Y fíjense lo que ha pasado en términos de pérdida salarial. Acá le tomo algunos datos prestados a la amiga Ecolatina. Los deciles de menores ingresos fueron los que más perdieron en términos de poder adquisitivo el año pasado, es decir, los más perjudicados por el proceso inflacionario sobre su nivel de ingreso. Es decir, una problemática, la inflación, que es muy agresiva y muy perjudicial para esta coalición de gobierno en particular. Y como les decía, el clivaje en Argentina es socioeconómico, y si no, solamente es mirar los datos electorales. Lo que ven ustedes acá, esos puntos que ustedes ven en el gráfico, son circuitos electorales de Gran Buenos Aires, son unos 250 circuitos. Vamos a ponerle los barrios del Gran Buenos Aires. El punto está ubicado en un diagrama donde el eje vertical nos habla de que los puntos que están en la parte azul del gráfico son circuitos en donde ganó el Frente de Todos, y cuanto más alto es el punto, más ventaja sacó el Frente de Todos. Y los puntos que están en la parte amarilla son circuitos en donde ganó Juntos por el Cambio, Juntos, como se llamó la coalición en el 2021, y cuanto más abajo está el punto, más ventaja sacó Juntos por el Cambio en ese circuito electoral. Y el eje horizontal es el promedio de nivel socioeconómico del circuito electoral obtenido por los datos de la EPH. Fíjense, la correlación es absolutamente perfecta. A medida que el circuito electoral desciende en el promedio socioeconómico, se vuelve un circuito más favorable a los triunfos del Frente de Todos. Y cuanto más a la derecha está el punto, o sea, el promedio es más bajo de nivel socioeconómico del circuito, más alto aparece el punto. Bueno, es una explicación gráfica de que el clivaje socioeconómico y la inflación, que es el problema que no está pudiendo resolver el gobierno, está agrediendo a su propia base electoral. Y eso es lo que vuelve mucho más peligroso el proceso económico para el desafío electoral del gobierno. ¿Y qué está pasando con Massa, el encargado de bajar la inflación? Bueno, la percepción de la opinión pública es de que no está teniendo éxito. Y este dato, que es de febrero, no tiene incorporado la inflación de febrero, que la conocimos más adelante. O sea, la gente pudiera anticiparse en algún punto al dato del IPC de febrero de que efectivamente Massa no estaba teniendo éxito en bajar la inflación. Y fíjense allá a la derecha lo que pasa entre los propios votantes del Frente de Todos. Tampoco hay una perspectiva de que su ministro de Economía, de su coalición de gobierno, está resolviendo el problema. Ahí te freno un segundo, Lucas, sí. Perdón, un segundo, porque con las noticias de las nuevas regulaciones, etcétera, lo que está pasando es que se está manifestando mucho más claramente el ajuste que está ejecutando, digamos, Sergio Massa. Y la base electoral de ellos no solo es una base de los sectores más vulnerables, sino ideológicamente más de izquierda. Y ahí la pregunta es, ¿esto tiene volcado también el grado de irritación creciente que la izquierda intelectual, digamos, o que las bases más
puestas en lo que sería un votante promedio desde lo intelectual a Cristina por su preferencia a ciertas medias de izquierda. Ahí, ¿cómo notas el grado de irritabilidad? Sí, Porque por lo menos yo en las redes sociales estoy viendo mucho más enojo desde de los últimos días con los ajustes, en particular con la noticia de ayer y la situación del Fondo de Garantías, etcétera, del ANSES, del lado ese, digamos, del núcleo duro de Cristina. sí, son decisiones muy costosas para la recuperación Exacto. del espacio. Y efectivamente va a empezar a haber crecientemente planteos de disconformidad del sector más izquierdista de la coalición de gobierno, planteos que en algún punto Cristina está tratando de contener, digamos, en su elogio y en su reconocimiento del esfuerzo de Massa, ¿no? Mientras la líder que tiene ascendencia sobre ese sector de la coalición diga que lo que Massa está haciendo está bien, bueno, contiene algo ese enojo, pero es un enojo que seguramente va a ir increyendo, porque además el ajuste tiene una dificultad, que es que le impide al gobierno hacer transferencias directas de recursos, que es un poco la estrategia histórica del kirchnerismo, lo que hemos denominado plan platita, que es una forma, bueno, de contener en algún punto las demandas de transferencia de los sectores de menos recursos, sectores, digamos, que apoyan a este gobierno, que pueden verse desatendidos en un contexto donde el gobierno tiene que ajustar mucho más el gasto público. Entonces, son muchos los riesgos que enfrenta de fuga de parte de sus votantes hacia opciones de izquierda en este contexto. Es correcto lo que señala Ana, y efectivamente es un riesgo para un ministro que está tomando decisiones, digamos, que Antipáticas. no maridan muy bien con el pensamiento de izquierda clásico de la coalición de O gobierno. sea que para ese dolor que está infligiendo en sus bases, no está consiguiendo además el éxito que debería. No hay retribución. Por lo menos en la percepción de su votante Sí, no hay medio. retribución de bienes simbólicos, porque Ok, no los hay de los bienes materiales. Su base electoral está siendo castigada, pero tampoco hay retribución de sus bienes simbólicos. No es que está siendo castigada, pero estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros claro. decimos hacer. Además, está haciendo lo que nosotros decimos que no hay que hacer. Y esta es la dificultad que enfrenta. Yo insisto de vuelta, porque es muy difícil entender la alianza entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. Por eso la importancia de entender el incentivo político para Cristina del plan Llegar, que probablemente haya sido la propuesta que le hizo Massa. Bueno, déjame ejecutar el programa con el fondo, yo voy a estabilizar la situación, creo que podemos recuperar algo de competitividad, llevar el proceso, y si nos toca perder eventualmente, dejar mucha tarea para el que viene, y eso te va a permitir quizás ser competitiva nuevamente en el corto plazo, ¿no? Esta sería un poco la estructura del incentivo político detrás de todo este proceso de transición, pero claramente la situación se está complicando. Pero además, no solo es un contexto adverso para el oficialismo en materia de opinión pública, sino adverso para la política. Ya la política en general, ¿no? Fíjense, estos son datos de nuestro Estudio Nacional de Clima y Opinión de marzo, que ese sí lo terminamos. Nivel de bronca, ¿qué nivel de bronca diría usted que tiene con el contexto actual del país? 75,2% en una escala, en un broncómetro, digamos, nos dicen toda la bronca o bastante bronca. Es decir, hay un contexto de una opinión pública muy enojada con todo lo que le está pasando, y razones no le faltan. Y esa bronca que usted siente es contra todos los políticos, la mayoría de los políticos, algunos políticos, pocos políticos, no es contra los políticos. Bueno, la mayoría nos dice que es contra todos los políticos o contra la mayoría de los políticos. Y esto es un elemento de mucho riesgo, porque vuelvo de vuelta al enfoque de Easton, porque el sistema se alimenta de apoyos. Los apoyos son los votos, como dije, pero los apoyos también son el consentimiento de que se están haciendo las cosas bien. Y esto que estoy mostrando es pérdida de legitimidad del sistema. La gente tiene bronca porque el sistema no le está resolviendo los problemas. Y esta bronca obviamente se materializa contra la clase política en su conjunto. Con lo cual, en este contexto es que estamos ingresando en este proceso electoral tan importante, porque en un contexto donde necesitamos resetear el sistema para generar mejores condiciones para poder tomar decisiones y resolver los problemas que tenemos por delante. Bueno, el proceso electoral es la instancia necesaria para ese reseteo. Veamos un poquitito los trazos gruesos. Voy a mostrar algunos datos electorales, los últimos que tenemos, que son de febrero. No tengo la aspiración de que sean datos predictivos de lo que va a ocurrir, sí que sean datos que nos ayuden a entender lo estructural de la escena electoral. Lo primero es, bueno, es digamos, la montaña por delante que tiene por escalar el oficialismo, ¿no? Una dificultad con una tendencia de voto opositor muy mayoritaria, con una tendencia de voto oficialista muy baja. De hecho, es cierto, hay un 17% de indecisos en este gráfico, pero la mayoría de los indecisos son votantes opositores. Uno no supone que ahí va a haber voto que el oficialismo pueda captar de alguna manera.
Entonces, hay una dificultad ya desde el vamos, un desafío electoral muy complejo para el oficialismo. Y cuando uno pregunta por espacio nos encontramos con esto, pero yo acá pondría un asterisco y diría, ojo con este dato, porque la mirada que estamos teniendo sobre la intención de voto por espacio pudiera estar siendo una mirada no muy confiable. ¿Por qué? Primero porque no tenemos claridad en la denominación de algunos espacios, y lo vamos a ver después en datos. ¿Cómo llamamos al espacio de Milei? Si le decimos la libertad avanza, quizá la gente no lo tiene en la cabeza, no lo reconoce, no es una marca que esté posicionada. Si le decimos liberales libertarios, capaz que no ubica que es Milei. La marca Frente de Todos es una marca que ha sufrido muchos problemas de reputación. Ni siquiera los propios votantes se entusiasman con esta marca, con lo cual, fíjense que la intención de voto de la marca está por debajo de la intención de voto del oficialismo. Y algo parecido le está pasando a Juntos por el Cambio, que ha venido sufriendo un proceso de pérdida de caudal electoral, posiblemente porque su marca también está un poco perdiendo reputación en un contexto de mucha discusión interna dentro de ese espacio que no queda claro si efectivamente es un espacio o no. Entonces, yo diría que esto es una aproximación, pero quizás no muy confiable respecto de lo que puede estar pasando. Sí es más interesante mirarlo por nombre y apellido de los candidatos que han manifestado públicamente su intención de ser candidatos. El problema es que tenemos muchos candidatos. Y esto no nos permite visualizar cómo se organizaría la escena cuando esa cantidad de candidatos se reduzcan. Lo que sí tenemos son algunos elementos distintivos de este escenario que ya nos marcan una pauta, ¿no? Dominancia de Cristina en el universo del Frente de Todos. Fíjense que cuando uno pone varios candidatos al Frente de Todos, terminan juntando un poquitito más del 30%. Juntos por el Cambio, que ha venido perdiendo caudal, sobre todo en lo que fue su performance en 2001, con muchos candidatos fragmentados, con dos figuras para mí ahí que resaltan, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y la emergencia de Milei como un candidato presidencial con un caudal electoral nada despreciable de 21%. Esta Esto es refleja un la poco lo que vos decías, Lucas, perdón, esto refleja un poco lo que vos decías de la polarización digamos, el rechazo emocional, ¿no? A la casta, como le dice Sí, él. efectivamente, de hecho, fíjense qué dato curioso, si nos vamos al 2001 y juntamos en ese momento el voto bronca o sea, el voto bronca, que era el voto blanco y el voto nulo, los que metían la feta de salame, los que metían la foto de Clemente, y juntamos esos votos y lo transformamos en un partido político, y lo ponemos a competir, porque los votos blancos y los votos nulos no se cuentan en los porcentajes de distribución de los votos, entonces lo incluimos en la contabilidad. Ese partido político, podríamos denominar el Partido Bronca del 2001, sacó 24% de los votos en esa elección. Fíjense qué parecido está lo de Milei en ese sentido, ¿no? Pero claramente es un actor. Yo digo que hoy la mejor forma de describir la escena es que uno tiene que ver al oficialismo, a la oposición y a Milei. Y esa forma de describir la escena, de diferenciar a Milei con la oposición, aplica también, porque en algún punto Milei está ni siquiera identificándose como un actor de la oposición, sino como un actor que, digamos, cuestiona al sistema y a la política desde fuera de él, ¿no? Y esto es un poco lo que le ha permitido consolidar ese nivel de apoyo. Ahora vamos a hablar un poquitito más adelante, pero ustedes dirán, ¿por qué pusimos los candidatos en ese orden? Bueno, los pusimos en ese orden porque le preguntamos a la gente que nos ordene cómo ve a los candidatos, dónde los ve parados. Digamos, agarramos estas 7 figuras de dirigentes opositores y le dijimos a la gente, ordénelo de 1 a 7, entendiendo que 1 es el que está más cerca de las posiciones del gobierno y 7 es el que está más lejos de las posiciones del gobierno. Y lo que ven abajo es cómo quedaron esas figuras en sus medias, el promedio de dónde los ubicó la gente. Y nos pareció muy ilustrativo. Fíjense, los radicales son los que son percibidos como más cercanos a las posiciones del gobierno, Macri y Bullrich como los que son vistos como posiciones más lejanas a las posiciones del gobierno, la red dividida en el medio, y ustedes se preguntarán qué hace Milei ahí. Y Notable la efectivamente posición de Milei ahí, es una notable. rareza. Fuimos a investigar porque nos pareció también raro a nosotros. ¿Saben lo que encontramos? Que muchos de los que ubicaban a Bullrich y a Macri en las posiciones 6 y 7, más alejados de las posiciones del gobierno, lo ponían a Milei con la posición 1, el más cercano al gobierno. Bueno, ¿por qué hay dentro del universo de votantes de Juntos por el Cambio una percepción de que Milei en algún punto es funcional al gobierno, porque divide la oposición y porque es visto como un actor impulsado por el gobierno para favorecer un escenario de segunda vuelta? Bueno, algo de eso está permeando en algún sector del electorado, por eso aparece Milei ahí, pero claramente Milei está teniendo posiciones muy radicales y muy rupturistas con las posiciones del gobierno, pero
En base a esto nos atenemos para ubicar a los candidatos en esta posición, pero además nos permite ver que desde el punto de vista posicional, el escenario tiene como dos polos en los extremos, dos figuras, digamos, disonantes en sus extremos, Cristina Kirchner de un lado y Milei, con ciertos niveles de apoyo, y después dirigentes que se distribuyen muchos apoyos, ¿no? Y la pregunta que es cómo se va a aglomerar esto, porque naturalmente se va a aglomerar. Yo digo que ahí hay como tres agrupamientos de votantes, que insisto, es para ver estructuralmente la escena, ¿no? Los votantes del kirchnerismo-peronismo, que serían los votos que aspira el gobierno a juntar en la elección, tratando de resistir en ese 30% que proyectábamos de voto oficialista y de voto que juntan los candidatos del oficialismo. Hay una porción del electorado que hemos denominado halcones, que son los que sostienen posiciones muy combativas con el gobierno, muy rupturistas, que reclaman cambios profundos, cambios rápidos, y que están agrupados en los candidatos que denominamos halcones. Pero claro, esos votantes no están en un mismo espacio político. Y esas figuras que representan lo que esos votantes piden no están compartiendo el espacio. Está fracturado el voto halcón. Y después aparece un universo de votantes centristas que se inclinan por liderazgos más moderados, más centristas, centro-izquierda, centro-derecha, que también tienen la aspiración quizás de poder agruparse en alguna posición o de ser arrastrados por los extremos. Esta es la caracterización que nosotros vemos de la escena sin tener claro cómo se va a terminar de achicar esa oferta electoral. Primero hacia las PASO, porque va a haber una reducción probablemente de candidaturas hacia las PASO, y después la reducción que la propia PASO genera sobre la escena. Pero claramente cuando uno mira la escena y tratando de clarificar esta cantidad de candidatos, uno ve, bueno, la indefinición sobre quién va a ser el candidato del oficialismo. Claramente el candidato deseado por Cristina es Sergio Massa, pero Massa necesita que la economía no lo saque de juego, y está difícil ese desafío. Cristina no va a ser candidata, va a querer poner, como lo hizo en 2015 y en 2019, un candidato diferenciado, moderado, que le permita ampliar la captura de apoyos más allá de la propia base de ella y no exponerse a una probable derrota. Por eso quiere que sea Massa el que ponga la cara. Pero bueno, Massa necesitará sortear el desafío económico. Y después en el universo opositor, estas tres figuras que me parece que empiezan a ser un poco las tres figuras que hay que mirar. Cómo se termina de ordenar la escena opositora para saber cuál de ellos pudiera llegar a tener chances electorales. Pero hay estructuralmente, en cómo está presentada la escena, incentivos y desincentivos para entender la mecánica de competencia. Vamos a hacer una simplificación de la escena. Supongamos un escenario optimista, el gobierno saca entre 35 y 40, digamos, lógicamente en un contexto donde la situación económica se mantiene relativamente estable o con alguna posibilidad de mejora incluso, y un voto opositor entre 60 y 65, un poco para caracterizar cómo está distribuido el escenario. Hay tres opciones si miramos esas tres figuras opositoras. Un candidato como Larreta, que sería un candidato más centrista, un candidato como Bullrich, que sería un candidato extremo dentro de las opciones de Juntos por el Cambio, y un candidato como Milei, un candidato opositor muy extremo. Esas tres alternativas para un candidato oficialista centrista que pudiera ser Massa ofrecen diferentes riesgos, ¿no? Si es Larreta finalmente el candidato que va a disputar la elección con el candidato oficialista, puede haber un riesgo de abstención de los votantes más liberales, votantes más extremos que reclaman otro tipo de candidato opositor. Si es Bullrich la candidata, puede empezar a haber votantes más centristas que entran a estar bajo disputa en la pelea entre Massa y Bullrich, votantes que a lo mejor, digamos, si Bullrich es la que se impone en la interna de Juntos por el Cambio, quizás evalúen una opción moderada del oficialismo, y ni que hablar si el candidato es Milei, que abre la chance de que el oficialismo pueda disputar todos los votos que están entre la posición extrema de Milei y el candidato oficialista centrista. Esta es la caracterización que estamos viendo de la escena en función de cómo se nos presenta, entendiendo que es una escena que potencialmente pudiera resolverse en una segunda vuelta. Pero, digamos, de vuelta, no estamos viendo con capacidad predictiva esta caracterización, sino para entender los aspectos estructurales que se nos están presentando en la escena. Veremos cómo se resuelve, claramente ahí la idea es ver cómo se va a terminar de resolver esa pelea entre Larreta, Bullrich y Milei, y ahí es donde yo digo, si Juntos por el Cambio logra sostener este caudal electoral, bueno, la resolución de la candidatura de Juntos por el Cambio en la PASO pudiera empezar a traernos mucha certidumbre, pensando en quién va a ser el que finalmente se alce con el triunfo al final del camino.
Ahora, la pregunta de fondo detrás de este proceso es, y la que surge de mi introducción, ¿no? ¿Se podrán organizar los apoyos, los votos, de un modo que configuren una disposición del sistema propicia para tomar decisiones, que es lo que necesita la economía? Bueno, esta es la caracterización que acabamos de ver, y la verdad que es una caracterización que nos empieza a presentar algún riesgo de fragmentación. Ya no es una única opción opositora. Ha aparecido otra opción con un caudal electoral relativamente importante. Y eh, en algún punto, viendo las tensiones que vemos dentro de las principales coaliciones que han venido animando la escena política argentina, bueno, entendemos este meme, ¿no? El agua que quiere desbordar el dique, que se empieza a resquebrajar, que son las internas del oficialismo, y abajo está el sistema de partidos. Bueno, esta es la tensión que se ve dentro del sistema de partidos, de saber, che, en algún momento ese dique cederá, en algún momento el agua superará la resistencia del dique y arrasará el sistema de partido. Bueno, yo creo que hay dos factores que todavía nos hacen ser optimistas para que más o menos se mantenga el sistema de partidos sin grandes modificaciones, sin grandes fracturas. Una es la función ordenadora de las PASO. El hecho de que tengamos PASO por delante nos está ayudando a contener cierto orden dentro del sistema de partidos y en todo caso a evitar cierto desorden en el sistema de partidos, que sería la fragmentación no deseada para resolver los problemas del sistema político. Y el otro es Milei, porque Milei en algún punto empieza hoy a funcionar como un factor inhibitorio de la fractura de las principales coaliciones, porque cualquiera de las dos coaliciones que se fracture, oficialismo, oposición, bueno, corre el riesgo de quedar tercero en una elección general y quedar fuera de una segunda vuelta. Es Entonces, un agente disciplinador. exactamente, hoy está teniendo esa función mientras se mantenga en esos niveles y no empiece y no crezca más, pero les avisa a las coaliciones, che, manténganse juntas si ustedes quieren llegar a segunda vuelta. Y esto es quizás un elemento que se agrega a la PASO como factor ordenador, frente a lo que yo hoy veo como el riesgo más peligroso de la escena para la resolución del problema que tenemos que resolver, que es la fragmentación. Sería la peruanización del sistema político argentino, que sería lo indeseado para poder lograr lo que queremos lograr, que es un sistema que pueda funcionar. Y las dificultades de agregar apoyo y construir mayorías no, digamos, no son menores en este contexto. ¿Qué hay que mirar, a mi entender, de este proceso? Y lo vamos a mirar a lo largo de todo este año. Bueno, ¿quién va a ser finalmente el que, obviamente, termina asumiendo el rol de presidente? Ver qué tipo de liderazgo tiene esa figura sobre su coalición de gobierno. Después lo que pasó con el Frente de Todos, la verdad que esto es un factor a tener en cuenta. ¿Con qué recursos va a gobernar quien finalmente resulte electo, para saber si el sistema político va a poder funcionar? ¿Y quién estará enfrente? Porque eso va a determinar qué característica de oposición va a tener quien finalmente tenga el poder a partir del 10 de diciembre. Y me voy a detener en el segundo punto, porque es un segundo punto que ya nos caracteriza un poco cuáles son las ventajas o desventajas que nos presenta la escena. Si uno mira la escena de Juntos por el Cambio, mirando estos números a grueso modo y haciendo una proyección, uno puede proyectar una coalición que va a tener un buen caudal de fuerza parlamentaria para gobernar, ¿no? 30, 35 senadores, estamos proyectando, no el quórum, pero va a haber senadores provinciales que puedan aportar para la toma de decisión. En diputados hemos estado haciendo una proyección a la baja de esa proyección. Antes lo veíamos con alguna chance de llegar al quórum. Ya no estamos viendo que Juntos por el Cambio pueda llegar al quórum, pero puede mantener el nivel de caudal parlamentario que tiene hoy, 110, 120%, y eso ayudar a tomar decisiones. Curioso porque si miramos el lado derecho del gráfico, el oficialismo estaría perdiendo terreno en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Es decir, en una eventual reelección del Frente de Todos, obviamente no muy probable hoy, digamos, tendríamos una situación un poco más compleja en el proceso de toma de decisión, porque el peronismo está camino a perder fuerza parlamentaria. Pero el dato más curioso de la escena, teniendo a su candidato con 21% de intención de voto, es la situación de Milei. Esto es Milei hoy en el Congreso. Ahora, ¿cómo hace Milei para construir una mayoría o una fuerza parlamentaria que le permite tomar alguna de las decisiones bien rupturistas que propone? Y ese es el gran interrogante que plantea la escena. Fíjense el ejercicio que hicimos. Dijimos, bueno, veamos, supongamos que Milei arrasa en la elección y saca el 54% de Cristina Kirchner en 2011. Está lejos de esa situación, pero supongámosla. Sería esto. O sea, además de eso, necesitaría algún tipo de alianza parlamentaria para juntar votos para poder sancionar leyes.
Esta Sí, es la dificultad que... el Sí, peligro no es solo la mirada antiinstitucionalista que tiene, sino que no hay plataforma armada de largo plazo que él haya construido todavía. absolutamente. Por eso digo, Mm, es un problema para el sistema. El sistema no está en condiciones de procesar un triunfo de Milei. Y esto, digamos, lo marco porque hace 6 meses atrás Milei medía 15, 16, 17%, hoy mide 21%. Y ya empieza a ser un elemento, digamos, de riesgo para el proceso, independientemente de las ideas que tenga Milei, no estoy haciendo un juicio de valor sobre ellas, pero claramente la irrupción de Milei, tan intempestiva en la escena, le presenta al sistema un desafío. Y el desafío es este. Entonces, es un escenario absolutamente excepcional, el de un presidente con tanta debilidad parlamentaria en un contexto tan complejo para la Argentina. Y con esto termino porque creo que es en última instancia lo que hay que mirar de todo este proceso, porque estructuralmente necesitamos que el proceso electoral nos resuelva el problema del sistema político, nos ujú. ordene la macropolítica, en algún punto planteado en términos como a veces hablamos de ordenar la macroeconomía. Estamos esperando que se reconfiguren las relaciones de poder dentro del sistema, eso lo va a determinar el proceso electoral, para ver si se generan condiciones políticas propicias para atender una agenda de problemas económicos muy urgentes y muy desafiantes. Eso Mm. es lo que hay que mirar del proceso, hay que estar atentos a ver si el proceso nos devuelve buenas sensaciones respecto de esto o malas sensaciones, porque insisto, el problema en Argentina es político y lo tiene que resolver el proceso electoral. Esperemos que efectivamente lo resuelva de la mejor manera. Bueno, gracias y Gracias, obviamente quedo Lucas. abierto a preguntas, dudas, Sí, inquietudes. yo a los invitados que están oyendo les ofrezco que vayan escribiendo en la plataforma de Q&A o de las preguntas y comentarios en el chat, alguna pregunta que yo iré coordinando, mientras tengo las propias. Lucas, la primera es, cuando hablamos de Milei, es casi imposible no compararlo con el proceso de Trump. La diferencia que tiene con Trump es que Trump era antisistema, pero estaba apoyado en el gran partido republicano. Este es un agente más libre y no, como decías vos, el sistema no está preparado porque él no parte de una de las coaliciones. Era un comentario más que una pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo ves el proceso de maduración de las alianzas adentro de las internas adentro de la oposición? Básicamente tenés hoy un proceso un poquito más maduro en Mendoza y en Córdoba, en donde los acuerdos empiezan a suceder. ¿Cómo es las probabilidades de que, tal como ellos dicen, que es mejor ordenarse antes de las PASO y antes de las elecciones que después golpearse y pegarse entre ellos cuando les toca gestionar? ¿Cómo ves las probabilidades de que eso pase antes de junio? A ver, las peleas están, Ujú. las dificultades de ordenar la oferta están. Ambas cosas son síntomas de la falta de liderazgo en ese espacio. Si hubiera un liderazgo, el liderazgo ordena. Una de las funciones del liderazgo es la de ordenar. Yo no sería, digamos, no presentaría tanta preocupación en las dificultades para ordenar las ofertas en las provincias. Obviamente que eso lesiona las posibilidades competitivas del espacio de ganar terreno en el territorio, de poder conquistar provincias o gobernaciones. Pero no son por ahora factores de riesgo para el proceso global. Sí, obviamente son anticipos de las dificultades que hay adentro para ordenar la oferta nacional. Eh, yo creo que ahí la PASO, y digamos, en algún momento tenemos que valorar la función que la PASO está teniendo para el sistema. Eh, que la resolución sea a través de un proceso electoral da garantías de que va a haber legitimidad de la resolución. Es decir, si todo esto se resuelve en la PASO, no veo que sea un elemento de riesgo, a pesar de que las peleas son muy intensas, muy profundas y por momentos asustan respecto de saber si eso va a poder permanecer unido. Pero tengo la impresión que hay incentivos para que cada uno de esos actores que protagonizan esas peleas no quiera sacar los pies del plato, por decirlo de alguna manera. Son peleas que son naturales por un conjunto de actores que entiende que quien logra imponerse en esa pelea tiene altas, altísimas chances de ser presidente, y eso obviamente profundiza la tensión, porque si el premio es más grande, las peleas son más grandes. Ujú. Entonces, lo ideal sería que se resuelvan de la mejor manera, y en todo caso, la PASO va a ser una garantía que se van a resolver. Y después deberá haber un proceso de retención
de los votos dentro del espacio, porque los riesgos de filtración están de los dos lados. Claro. Si se impone Larreta, los riesgos de filtración de voto liberal hacia Milei; si se impone Bullrich, los riesgos de filtración de voto blando, moderado, Paloma, hacia alguna Hacia el opción frente. distinta, ¿no? Entonces, está presente ese riesgo, pero por ahora yo lo veo contenido por la PASO y explicado por el premio por el que se está peleando. Ok. En realidad acabas de responder al 90% de las preguntas que nos están volcando, nos inundaron. Básicamente las resumo en una pregunta que queda medio como un outlier de esta situación. Las preguntas son de los dos lados. ¿Cómo se desconfigura este escenario con la irrupción y la decisión de Mauricio Macri de presentarse él? Y lo mismo preguntan del otro lado, ¿por qué no Cristina? Imagino que Bueno, porque Cristina tiene demasiado que perder si digamos, con una derrota electoral queda afuera. Pero bueno, te dejo los a vos. dos, los dos tienen incentivos para hacer lo que están haciendo. O sea, para no definir su posición con mucho tiempo de antelación, porque la indefinición les da mayor capacidad de incidencia sobre la confección de la oferta de su espacio. Dicho eso, yo creo que los dos tienen incentivos para no ser candidatos. En el caso de Cristina son más claros. La exposición de Cristina a una derrota electoral que puede ser de magnitud es un riesgo enorme para su futuro político. Entonces, no hay forma de entender la razón de ser de una candidatura a Cristina. Alguno me puede decir, bueno, pero si ella no se presenta, pierden diputados y senadores. Asumirá ese riesgo. Pero la escena no le presenta posibilidades de visualizar incentivos a la presentación de su candidatura. Ahora, ¿por qué Cuando el operativo perfectamente Clamor? puede ¿Por qué quedar el operativo? protegida en sus foros por unas... No, yo ahí creo que tampoco va a ser candidata a senadora. Ok. Yo creo que probablemente Cristina vea con buenos ojos que se confirme su condena y que la tenga que hacer efectiva, porque por la edad que tiene la tendría que hacer domiciliaria, con lo cual sería un escenario para las perspectivas de Cristina y de su futuro político hasta deseable. Se victimiza, presa en su casa en Santa Cruz, seguramente con las comodidades que va a tener para Cristina estar presa en su casa en Santa Cruz. Yo El no veo efecto Mandela, digamos. exactamente. Es más, simularía mucho mejor la situación de Lula, que es lo que ella desea, de que la meten presa porque la persiguen políticamente. Yo creo que ella se está preparando para eso, y no va a tener inconveniente de asumirlo, esa prisión domiciliaria en su casa. Con lo cual yo no veo incentivo para que ella sea candidata. Sí veo incentivo para que su gente se lo pida, porque si se lo pide, el operativo Clamor tiene la función de que la fortalece para que ella pueda clamar por los candidatos. El operativo Clamor tiene la función de materializar esos números que yo les mostré, que es la dominancia electoral de Cristina en el universo de votantes del Frente de Todos. Con ese recurso, Cristina quiere sentarse a definir la lista de candidatos a diputados y senadores porque quiere leales. Entonces, yo no veo incentivo para que se presente, creo que no se va a presentar, no tiene incentivo, y no veo que el factor prisión sea un factor de riesgo que le inclina a buscar algún tipo de protección o de fuera. En el caso de Macri, a ver, yo creo que la indefinición de Macri le permite tener más incidencia en la discusión interna entre los Juntos por el Cambio. ¿Cuál es el desincentivo para que él se presente? Yo creo que no es el electoral. Probablemente él pueda haber chances electorales de ganar esta elección. El problema quizás sea postelectoral, porque el desafío que hay por delante es de tal magnitud, que él va a requerir mucha paciencia de la gente. Y es él el que menos paciencia va a conseguir o va a obtener de la gente respecto del resto de sus competidores internos, porque son nuevos, porque van a tener más margen de paciencia. Y creo que eso digamos, sería difícil para Macri enfrentar este desafío en este contexto con la gente tan enojada y muy impaciente. Entonces, yo creo que es el postelectoral lo que lo está reteniendo Macri para ser candidato. Sí tiene la aspiración de ser protagonista, de incidir en la definición de la oferta, de incidir en la conformación de los equipos de gobierno. Todo eso está claro y lo y busca además incidir en la definición final de la oferta, favoreciendo al que cree él respeta más las ideas que él pretende tiene que tener el próximo presidente, pero no lo veo asumiendo el desafío, porque además tendría una complejidad instrumental su candidatura, que es que, por ejemplo, Larreta dijo que él iría igual a competir, y Bullrich lo insinuó también. Bullrich no estaría tan dispuesta a aceptarlo mansamente. Entonces, tampoco es fácil
la definición de su candidatura. ¿Qué es lo que pudiera cambiarle las perspectivas del postelectoral? Y un escenario de disrupción económica, de crisis profunda, otorga más márgenes de legitimidad para operar sobre la escena. Y quizás él está esperando o terminando de esperar esto, ¿no? ¿Qué escenario económico es el que va a acompañar el proceso? Pero me inclino a pensar que tiene más incentivo para no ser candidato que para serlo. Bien, hablando de incentivos, voy a tratar de componer una pregunta tipo Frankenstein con todo lo que me están volcando en el chat. En esto de los incentivos, preguntan el agente libre que es Milei, ¿qué probabilidades ves de que se configure alguna candidatura mixta ahí o alguna coalición que se pare? Y en esa instancia, ¿qué probabilidades le ves a un Horacio que queda como apretado entre las dos facciones? Y en Sí, definitiva, la pregunta final es, dependiendo de quién llega a esa segunda vuelta, ¿lo que se está peleando acá son liderazgos o son eh, proyectos económicos distintos que se van a poder implementar? a ver, empiezo con Milei. Digamos, cuando uno mira la escena, y por eso en una parte, cuando decía cómo se agrupan los votantes, no los dirigentes, uno dice, bueno, hay un agrupamiento de votantes halcones que están inclinados por figuras de ese perfil, y uno dirá, bueno, ¿por qué no se juntan esos dirigentes para aglomerar esos votantes? Bueno, porque hay impedimentos para que se produzca una alianza halcona, por llamarlo de alguna manera. ¿Que cuál es? Si Bullrich y Macri quisieran traer a Milei adentro Juntos por el Cambio, no lo podrían hacer, porque Milei está resistido por una porción de la coalición. Si Bullrich y Macri quisieran irse con Milei a conformar un nuevo espacio, no tienen incentivo. ¿Cuál sería el incentivo de romper Juntos por el Cambio, que es lo que hoy le garantiza a esa posición dentro de la coalición tener condiciones de gobernabilidad propicia para encarar los desafíos que hay por delante? Ir a juntarse con Milei, ¿a juntar cuánto? Porque ¿qué mayoría podrían juntar ese sector extremo junto con Milei? Y te agrego, ¿y qué garantías tiene Bullrich y Macri de que pueden ganarlo interna Milei? Viendo los números, no está muy claro eso. Entonces, yo no veo incentivo para que, digamos, los votantes halcones puedan ver a todo ese agrupamiento de dirigentes halcones, por llamarlo de una manera, juntos. Eh, Ahora, ahí hay un problema, y yo creo que en algún momento del proceso Macri y Bullrich van a tener que trabajar una desautorización de Milei como opción electoral. Porque lo que hemos venido viendo, Milei tiene en su caudal electoral un 33% de votantes de Juntos por el Cambio. Ahora, esos votantes de Juntos por el Cambio, si uno los volviera a ubicar en la escena de Juntos por el Cambio, uno proyecta qué tipo de decisión tomarían respecto a la interna de Juntos por el Cambio. Ahora, el hecho de que Bullrich y Macri nunca hayan desautorizado a Milei como opción, bueno, es una forma de legitimar esa migración de votantes hacia Milei. Es más, hasta te diría que por momentos la favorecen, porque ¿qué es lo que ha venido teniendo Bullrich como estrategia? El señalamiento hacia los sectores, hacia las palomas, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué produce ese señalamiento? Bueno, le termina diciendo a todos los votantes, che, en Juntos por el Cambio está lleno de palomas. Y bueno, muchos de esos votantes dijeron, vamos al espacio halcón, ¿por qué me voy a quedar acá con palomas? Entonces, en algún punto eso que ha terminado siendo perjudicial para Bullrich y Macri, porque la pelea entre Larreta y Bullrich está pareja, bueno, en algún momento quizás los obliga a tener ese señalamiento, de salir a desautorizar a Milei como candidato diciendo, no, Milei no es opción porque no, digamos, no es leal al funcionamiento del sistema, no comparte nuestras ideas, o el argumento que quieran. Pero en todo caso, todavía no ocurrió. Mi impresión es que en algún momento quizás tenga que ocurrir, pero por una cuestión de estrategia de ellos. Y en el caso de Larreta, yo creo que Larreta, digamos, obviamente ahí tiene ventaja respecto de poder conglomerar los apoyos del resto de los candidatos moderados de Juntos por el Cambio. Con lo cual, Larreta necesita que Morales se baje, que Manes se baje, que Vidal se baje. Si esos candidatos se quedan, bueno, le restringen la posibilidad de aglomerar esos votantes. La otra fuente de alimentación que pudiera potenciarlo a Larreta sería recibir un caudal de voto desencantado del oficialismo. Y más si la posibilidad de Massa se desarma. Porque si la posibilidad de Massa candidato se desarma porque la crisis económica se profundiza y no hay chances, bueno, ahí hay posibilidad de que todo ese electorado independiente
no kirchnerista que acompañó ese proceso, pueda ver en la reta un destino posible de voto antes que ir a votar a Bullrich, Milei, Macri o los sectores halcones, digamos. Eso va a depender de cuánto sobrevive la candidatura de Massa. Ahí podemos ver una interacción de ese Ahí juego. te Yo iba a creo que para la preguntar, reta la porque, candidatura de Massa lo condiciona. Ahora, Massa no claro, candidato le abre alguna chance. Me parece que esa es un poco la lectura que hay que tener y hay que mirar respecto de cómo se vayan la clave definiendo. va a estar en los moderados de Juntos por el Cambio, digamos. Exacto. Ok. Nada, no te puedo decir las preguntas, imposible, pero básicamente me quedan como dos situaciones. Primero preguntan qué probabilidades le ves a la aparición de algún candidato contraintuitivo que todavía no estamos viendo y no tenemos visibilidad. Están diciendo Schiaretti o Grabois, etcétera, que el cisne negro que aparece y rompe este esquema de equilibrio o de calma chicha. Y la segunda es cómo ves a Kicillof en la provincia y si la oposición tiene alguna chance ahí. Yo veo baja la probabilidad de que ya tengamos algún nuevo protagonista en la escena, porque, digamos, en algún punto Milei se alimenta. Milei tiene tres fuentes de alimentación de su caudal electoral. Hay un 40%, y esto lo digo porque son datos de estudio que hemos hecho, un 40% que adhiere a Milei por sus ideas, es voto liberal, voto derecha, voto. Es el 10% que sacó Cavallo en 1999. Y después el resto se divide entre dos tipos de votantes. El que adhieren a Milei porque es nuevo, bueno, la verdad no funcionó nada, vamos con este que es nuevo, y el que adhieren a Milei por el enojo con la clase política, más por su perfil antisistema, porque promete romper todo. La novedad sería que aparezca otro Milei, pero Milei ya está. Entonces, no hay forma de reconfigurar el resto de la escena. Y no hay mucho margen para nuevos protagonistas que además son conocidos y que no tienen un lugar desde donde construir un protagonismo en la escena. Porque claramente las dos coaliciones que quedan más allá de Milei son el oficialismo, el conglomerado peronismo-kirchnerismo y el conglomerado Juntos por el Cambio. Y ahí no hay mucho más margen. Entonces, no, yo no veo probabilidad que pueda aparecer alguien que pueda irrumpir. Y yendo a lo de la provincia de Buenos Aires, mirá, si vos juntás los resultados electorales del peronismo oficial, porque a veces hubo peronismos alternativos que se presentaban en la escena, pero el peronismo oficial en elecciones de gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos votos sacó el peronismo en cada una de las elecciones de 1983 hasta acá, 2019 la última? Sacás un promedio. Bueno, el peronismo oficial en la provincia de Buenos Aires de promedio, en las elecciones del 83 para acá, sacó el 47% de los votos. Entonces, es claro la dominancia que tiene el peronismo en la provincia. Ahora, viene de sacar 38% de los votos en 2021. Y la verdad que el escenario no es muy propicio para el oficialismo. Sobre todo porque el oficialismo perdió muchos votos en 2021, no en manos de otros partidos, perdió votos en manos del abstencionismo. Los votantes del oficialismo no le fueron a votar. ¿Cuál es el motivo por el cual esos votantes en 2021 no fueron a votar y ahora sí? Alguno me puede decir, bueno, es una elección presidencial. Sí, hay un incentivo distinto, pero la situación económica no es una situación que enamora a esa base de votantes para ir a votar. Entonces, yo veo un peronismo que le va a costar llegar a ese piso de 40%, pero potencialmente pudiera llegar a lograrlo. No mucho más que eso. Ahora, en ese contexto, la única probabilidad de que Juntos por el Cambio gane es que no se divida el voto opositor, que no empiecen a aparecer candidatos, como están apareciendo por estas horas. Y yo creo que ahí, digamos, va a ser difícil para los terceros, cuartos, quintos candidatos explicar su razón de ser en una escena donde el electorado va a tener claramente el incentivo, el electorado opositor, de ir a apoyar a la principal fuerza opositora para ganarle al oficialismo. Yo veo probable las chances de que el oficialismo pierda la provincia, en un contexto económico muy, muy complejo, en un escenario muy adverso para el oficialismo. Yo no descarto que pierdan la elección, aún siendo consciente de que el peronismo tiene un piso un poquitito más elevado en la provincia que a nivel nacional. Pero el escenario está complejo y creo que va a haber una discusión muy presente en la escena respecto de cuál es la razón de apoyar a terceros cuartos candidatos, y eso va a ser muy, muy dañino para eso. Yo no quiero estar en la piel del candidato Milei en la provincia de Buenos Aires porque lo van a ir a buscar y le van a contar todas las costillas, ¿no? Tiene que ser un candidato que va a estar explicando todo el tiempo cuál es su razón de ser en esa pelea.
En realidad eso se traslada un poco a la situación que vos hablabas más general y más del plano nacional también, ¿no, Lucas? En definitiva, ¿qué tiene que pasar en la Argentina para que post elecciones quien decida o continuar con este pseudomodelo o implementar otro tenga el apoyo político que necesita, dada la traba o el deadlock que vos decís que tenemos por la falta, digamos, de apoyos y bueno, la demanda que empieza a considerarse, pero digo, ¿qué es lo que tiene que pasar y cómo se puede implementar un proyecto de cambio, etcétera? Pues en definitiva lo que estamos hablando es, se están peleando liderazgos, pero nadie presenta un plan económico, ni mucho menos, ni se está arriesgando, porque imagino que saben que es antagónico rápidamente cualquiera de las decisiones que tomen. Sí, no le quiero esquivar a la pregunta porque me hiciste, yo no te contesté respecto al proyecto. A ver, yo creo que la oposición, cualquier oposición, hoy en este escenario tiene la dificultad de que es difícil contar lo que se va a hacer cuando se tome el poder, porque no es muy atractivo electoralmente contarlo. Sí creo que se está haciendo algo que no ocurrió en procesos electorales anteriores con contextos similares, que es que se está hablando de una situación muy grave, en que no van a haber soluciones mágicas, no esperen que esto se resuelva rápido. De hecho, en expectativas, estamos viendo niveles muy altos de pesimismo, aún con un proceso electoral por delante, que a veces los procesos electorales despiertan optimismo, como si la gente fuera consciente de eso y quisiera esperar para ver antes de creer. Entonces, sí hay una sensibilidad para contar que la cosa va a estar compleja y va a ser difícil. Creo que nadie cuenta lo que hay que hacer, porque primero que no, es difícil saberlo, porque nadie sabe el punto de inicio, nadie sabe el punto de partida, y se necesita saber el punto de partida. Y segundo, porque no es conveniente. Pero respecto a los proyectos, yo creo que ahí hay un condicionante muy grande para lo que venga, que es el Fondo Monetario. Cualquiera que gane el 11 de diciembre tiene que sentarse a hablar con el fondo. Y hay un programa que es un marco un marco mínimo. Lo que no sabemos es cuánto más va a exigir el fondo para avanzar en reformas profundas que realmente atienden los problemas y con qué velocidad se va a comprometer la respuesta por parte del gobierno a esos reclamos de avanzar en esas reformas profundas. Eso va a depender mucho de las condiciones políticas que nos devuelva el proceso electoral. Por eso de vuelta vuelvo a esa idea, ¿no? Creo que estructuralmente lo más importante es ver si el proceso electoral nos ayuda a generar esas condiciones políticas o nos ayuda a no tenerlas. Porque si no las tenemos, bueno, el que se siente en la casa de gobierno el 10 de diciembre, bueno, va a tener menos margen para operar sobre el paciente, un paciente que tiene la situación que ustedes todos saben que tiene de salud. Tremendo. Bueno, nada, Lucas Romero, Head de Sinopsis, te agradecemos haberte consumido durante una hora el cerebro pensando este mapa y te convocamos para la próxima. Gracias enormes y nos vemos pronto a los efectos de... No sé si te queda algún comentario para hacer o te consideras satisfecho con las ideas que plasmamos, pero nada, si no, cierro, contame vos. No, perfecto, me parece que Listo. tocamos todos los puntos y obviamente un placer, y será un placer seguir con ustedes todo este proceso para ver qué nos depara el futuro. Un beso. En breve nos volvemos a conectar. Gracias a todos y tengan un buen día.